Hemos estado viendo que Dios es un Dios que se relaciona. Dios es un Dios que es cercano. Veíamos la semana pasada muchas escrituras, desde Génesis y pasando por distintos libros de la Biblia hasta el Apocalipsis, donde está claramente revelado de que Dios es un Dios que busca esa relación con su creación. Y todos los que estamos aquí fuimos creados con un propósito. Y ese propósito central tiene que ver con tener esa relación. Dios busca, Dios la desea, esa relación con cada uno de nosotros. La palabra es clara en esto y lo habla de distintas maneras, y en la medida que vamos conociendo a Dios, de alguna forma entendemos que hay una puerta que está abierta. Dios es quien es plenamente accesible, porque Él lo ha dispuesto así. Vamos a leer lo que el profeta Isaías habló y que para nosotros quedó registrado, escrito. Esta fue una de las escrituras que leíamos la semana pasada con respecto a esta relación que Dios tiene, donde pasa por sobre todo obstáculo de cualquier tipo que uno pudiera decir es imposible. Y vamos a ver que no es así. Isaías 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita, ¿dónde? La eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito, este es Dios, dice, yo habito en la altura y la santidad. Dice, yo habito en la altura, yo habito en un lugar lejano y en un lugar donde está la santidad. Y la santidad tiene que ver ese lugar donde no hay pecado. En ese lugar es donde habita Dios y se lee como un lugar inaccesible. ¿Cómo llego yo a la altura donde habita Dios? Y además, si Él habita en un lugar donde no hay pecado, ¿cómo el hombre o cómo yo puedo acceder? Es inaccesible. Pero Dios sigue hablando. Si bien pone de manifiesto quién es Él, pone la dimensión de quién es Él, que Él es este Dios santo que habita en la eternidad, pero sigue diciendo, y que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Dice que Dios habita, Dios vive, Dios está cerca. Dice, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando habla de que Él habita, Él hace referencia a que Él vive, y en esto es que Él permanece de manera permanente. No es como algo de vez en cuando, sino que Él dice, yo, dice Dios, habito. Yo estoy y permanezco permanentemente
con los humildes. Y esto es el punto de encuentro. Este es el punto donde se inicia la relación que Dios busca con el hombre. No hay otra manera de iniciar la relación con Dios para poder estar o acceder a Él si es que no hay esta condición que tiene que ver con ser humilde. ¿Qué es ser humilde? Ser humilde, a veces tenemos cosas que se nos vienen rápidamente, lo digo por mí. A veces uno piensa en alguien humilde, alguien que anda descalzo, alguien que no tiene recursos, alguien que tiene ropa andrajosa, o a veces alguien que no habla casi nada, que es una persona que es humilde. Pero el humilde al que Dios hace referencia, ¿cuál es ese humilde? ¿Quién es esa persona con la que Dios puede tener una permanencia permanente? O sea, una relación que hay cercanía y que no es inalcanzable estar con Él. El humilde es quien reconoce frente a Dios que no tiene nada que ofrecerle a Dios. No tiene que ver con una condición de nuestro entendimiento, sino con aquel hombre o aquella mujer que reconoce que no tengo nada que ofrecerle a Él y que yo necesito lo que es de Él. A eso se refiere. Este humilde tiene que ver con esto que podría ser la imagen de un mendigo. El mendigo no tiene nada que ofrecer, no tiene nada que dar y por eso él pide, por eso él busca, por eso él llama la atención de las personas esperando que las personas que él entiende que tienen algo que le pueda ayudar, lo puedan ayudar. Pero en el contexto de lo que Dios dice que Él habita, Dios quiere habitar, Dios quiere estar de manera permanente con nosotros y para eso el punto en el cual nosotros nos vamos a encontrar con Él es que cuando en nosotros esté ese corazón humilde y ahí tratar de sacudirnos de todas las imágenes que tenemos de qué significa ser humilde, porque el humilde es el que reconoce. Y esto a veces como que cuesta, y lo digo porque mi cabeza a veces me cuesta que diga, no, si no es tanto, reconozco que no tengo nada. No hay nada en mí que yo tenga para ofrecerle a Dios. Y a veces pensamos que tenemos algo para ofrecerle o algo que es lo que me permite acercarme. Es que ya no soy el mismo que antes. Entonces, por eso yo me puedo acercar a Dios. Nosotros necesitamos tener esta perspectiva de parte de Dios. El humilde al que Dios hace referencia es aquel que no es de un momento, sino es de uno que habita con Él porque está continuamente reconociendo, Señor, no hay nada en mí, no tengo nada y no puedo con esto que yo tengo o lo que he avanzado o lo que he prosperado, que con esto yo me puedo presentar a ti. No, es uno que reconoce, no hay nada. Y a veces a mi cabeza y a mi humanidad como que dicen, no, pero yo tengo cosas que yo puedo ofrecerle a Dios, pero realmente no hay nada.
no hay nada. Si hay algo bueno en nosotros, es porque Dios ha sido el que lo ha dado. Entonces, teniendo esta mirada, porque Dios dice que habita con el humilde. Yo necesito, y ahí es donde yo me tengo que preguntar, ¿yo me considero que no tengo nada que ofrecerle a Dios? Y es bueno parar, porque a veces yo sí creo que tengo cosas que tengo para ofrecerle a Dios. Pero Dios va mucho más profundo. Es cuando uno reconoce, yo necesito que seas tú el que me dé. Porque no hay nada de lo que yo tenga que realmente sea lo que me sostenga, lo que me dé vida. Y a eso es lo que Dios busca. El ser humilde tiene que ver con una condición interna del corazón. Porque a veces podemos tener una vida que pareciera externamente que hay humildad, porque no hablo golpeado o porque en mi actitud se ve algo diferente, pero lo que tiene que ver con la humildad habla primeramente de algo que es una condición interna en el corazón. Y en esa condición interna está este reconocimiento: Señor, no hay nada bueno en mí. No hay nada. Y yo necesito. Y cuando está eso tan presente en nosotros, entonces Dios dice, yo habito contigo de manera permanente. Dios busca hombres y mujeres humildes. Y humildes no significa personas débiles. Personas débiles de carácter que les dicen una cosa y los mueven para allá o para acá. No, el ser humilde es algo que no es propio de la naturaleza humana, no es lo que el hombre en forma natural busca, pero es algo que es central en aquel a quien nosotros seguimos y servimos. Jesucristo dijo, aprendan de mí. Mírenme a mí y aprendan de mí que soy manso y humilde. Y esa humildad no tiene que ver solamente con que uno pueda pensar, porque nació en un pesebre, sino que la humildad de Jesucristo está cuando uno lo escucha hablar y que constantemente le está reconociendo, no hago nada por mi cuenta. Él reconocía que todo lo bueno estaba en el Padre. Esa actitud lo llevaba a tener esa comunión permanente con el Padre, y eso es lo que Él quiere. ¿Soy humilde? Pero de acuerdo a lo que estamos hablando, reconozco en los distintos ámbitos de mi vida, como padre, como hombre que trabaja, como hijo o como persona hábil para hacer negocios, en todos los ámbitos nuestros, reconozco que todo eso que puede estar alrededor mío es nada y que con eso yo no puedo presentarme frente a Dios. Y que reconozco que la única forma es que yo sé que necesito a Él. Por eso el humilde es el que se acerca. Y vamos a ver, porque Dios busca eso. En Isaías 66, un poco más adelante, el profeta Isaías escribe de parte de Dios. Y aquí Dios siempre pone la perspectiva, pero dentro de esta perspectiva, a primera vista parece como lejano e inalcanzable. Pero Él rápidamente pone esto que es, yo quiero estar en una estrecha relación permanente contigo. Isaías 66, 2.
Vamos a partir del 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, atenderé, me inclinaré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Aquí nuevamente habla pobre de espíritu. El pobre de espíritu no tiene que ver con lo primero que yo pienso cuando pobre, que no tiene recursos, que no tiene dinero, no tiene euro, no. Pobre de espíritu, el humilde. Ahí dice que él está y que mira a aquel. Dios considera, Dios atiende. Esa persona humilde es quien tiene acceso directo con Dios, que está en lo alto, el que hizo todas las cosas, que está cercano. ¿Con quién? Con el pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, que considera mi palabra, que lucha por vivir de acuerdo a mi palabra. ¿Qué tengo yo para ofrecerle a Dios? Señor, yo ya llevo 10 años en la iglesia y me he mantenido fiel. Qué bueno. Pero eso no es algo que yo le puedo ofrecer a Dios, o algo que me permita a mí tener acceso a Él. Lo que me va a permitir tener acceso, lo que va a permitir esa punto de comunión, se va a materializar cuando me acerco a Él. No tengo nada, Señor. Y ese no tengo nada significa te necesito. Y cuando está ese corazón, es donde Dios manifiesta esa relación. Jesucristo, tenemos el registro que está solamente en uno de los evangelios, esto que vamos a leer, que es una parábola. Esta parábola solamente aparece en el Evangelio de Lucas. Y vamos a ir a Lucas 18. El Evangelio de Lucas. ¿Estamos por ahí? ¿Lo tenemos? Lucas 18. Y vamos a leer esta parábola donde Dios pone claramente la perspectiva. Vamos a ir al versículo 10. Dice la parábola que Jesús habló. 2 hombres subieron al templo a orar. Esta parábola está en el contexto de la oración, pero estando en el contexto de la oración muestra este principio y esta verdad. Dice, uno era fariseo y el otro publicano. El publicano es la persona que era un recaudador de impuestos, era una persona que tenía que tener una cierta preparación para poder estar en ese lugar donde se recibían los tributos, pero que era una persona
despreciable para el pueblo. ¿Por qué? Porque él servía y trabajaba para los que los tenían en opresión. Y generalmente eran menospreciados. Y por otro lado está el fariseo, que eran aquellos hombres que eran admirados y que ellos mismos se admiraban de sí mismos. Dice, uno de ellos era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias. ¿Va bien? Porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Ahí está el fariseo. Y aparece aquí y dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Se golpeaba. Eso es algo que él estaba haciendo de manera constante. Y se golpeaba él en el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice Jesucristo, que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí tenemos la realidad que puede graficar al hombre. Tenemos el fariseo y el publicano. Jesucristo enseñando como este maestro que era, para que la gente pudiera entender utilizando comparaciones, y también a través de ello que pudiera haber un contraste claro de qué es uno y qué es lo otro, para que uno pueda tener entendimiento. Y vemos que estos dos hombres, ¿a dónde van? Los dos van al lugar que es el templo. Los dos entran al templo y los dos van a orar. Pero vamos a ver que hay un contraste entre uno y el otro. Los dos están en ese lugar. ¿Cómo estaba el fariseo? ¿Qué dice? Puesto en pie, o sea, bien parado, bien confiado en lo que él hace, sabiendo lo que él hace es lo que me permite a mí presentarme en el templo de Dios, donde Dios va a escucharme. Y por contraparte aparece el publicano en el mismo lugar, pero dice que el publicano estaba lejos. Él no se sentía, no se atrevía, él estaba lejos y ni siquiera se atrevía a alzar sus ojos. Muy diferente. El fariseo confiaba en lo que él le podía ofrecer a Dios. ¿Y qué le podía ofrecer a Dios? Señor, yo no soy como los otros. Yo y menos como este publicano. Él se consideraba que por lo que hacía tenía la puerta y el acceso directo con Dios. Y lo que hacía era bueno.
¿Qué es lo que dice que hacía él? Vamos antes. Antes. No soy ladrón, o sea, era una persona íntegra, no le robaba a nadie. ¿Qué más? No era injusto. No sabemos. Ahí está el sesgo propio. Cuando yo considero, no, yo no soy injusto. Por eso es importante tener esa medida que sea genuina, y para eso es importante, ¿tengo algo yo que ofrecerte, Señor? Y ahí como que eso rápidamente me puede ordenar. Pero si yo me siento que tengo algo para ofrecerle a Dios, estoy confiando en lo que yo tengo y lo que yo he podido hacer, y con esto yo vengo delante tuyo, por eso puedo estar aquí parado dignamente delante tuyo. Bueno, y ahí aparece, además dice que él ayunaba. Eso es bueno. Diezmaba, no una vez cada 3 meses, sino que de todo lo que recibía. Eso a Dios le agrada, porque además Dios es algo que Él lo mandó. Pero Él estaba presentándose a Dios con lo que Él hacía. Y hay algo bien particular. Él no hablaba con Dios. Es un detalle. Él se presenta delante de Dios y parece que está hablando con Dios, pero mira, leen lo que dice. ¿Qué es lo que dice? En el 10. Perdón, ahí empezamos. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Él hablaba y se escuchaba. Oh, Señor, yo soy alguien que hace bien. Yo soy alguien que no es como los otros hombres. Yo no soy como los adúlteros. Yo mantengo una vida. Probablemente tenía su esposa, tenía su casa y no era adúltero como otros. Pero todo eso, él no estaba hablando consigo mismo. Él no estaba hablando con Dios. Él estaba hablando. ¿Ustedes han hablado consigo mismo? Sí. Él vino delante de Dios para decirle, mira Dios, es que yo, y ahí ya se olvidó de él, porque dijo, Dios, yo, y como yo puedo venir y presentarme delante tuyo, porque tengo todo esto para ofrecértelo. Se autoexaltaba. Se veía justo, pero de acuerdo a su parámetro. Porque si hubiera sido que él era justo como él pensaba, como él decía y como él argumentaba, él hubiera vuelto justificado a su casa. Y Jesucristo dice que él no volvió justificado. Pero por contraparte, el publicano se dirigía a Dios. Y en su hablar con Dios, él reconocía, no tengo nada que ofrecerte. Lo único que te puedo decir, Señor, con vergüenza y también con rabia conmigo mismo, que soy pecador, que hay pecado y ese pecado está conmigo y yo no puedo estar cerca tuyo y yo ni siquiera me atrevo a levantar los ojos porque no soy digno, no tengo nada que ofrecerte. Pero a ese hombre, dice Jesucristo, ese hombre volvió a su casa justificado. No hizo nada. No es porque había méritos en él, sino que dice que volvió justificado porque él se acercó
con ese corazón que Dios busca, el humilde, que reconoce su realidad, y yo, Gabriel, tengo que reconocer cada día. No puedo pensar que porque llevo X cantidad de años en la iglesia o porque he estado en Haití, que yo tengo algo que con lo cual yo me puedo presentar frente a Dios. No, es solamente por su misericordia, y yo no tengo que dejar de olvidar cada día que soy un pecador al que Jesucristo perdonó, y que cada día tengo delante el perdón de parte de Dios, y solamente es por lo que Él provee, por lo que Él hace, es que me permite llegar al Dios que es alto, al Dios que es sublime, al Dios que creó todas las cosas y que su trono está en lo alto. Ese Dios permite que nos acerquemos a Él cuando continuamente estamos entendiendo que no tenemos nada. Yo no tengo nada, y eso tengo que tenerlo presente. No tengo nada que ofrecerle, sino que lo que yo necesito es que Él me tome. Ese corazón es el que Dios dice tiene audiencia conmigo. Ese corazón entra directamente hasta donde estoy yo. Y con ese corazón yo tengo una relación donde habito de manera permanente con el humilde. Jesucristo mismo, cuando hace la bienaventuranza del monte, la primera bienaventuranza aparece en Mateo 5:3. Los vamos a leer rápido. No lo busquen ustedes, lo voy a leer yo. Mateo 5:3. La primera bienaventuranza es como de alguna forma Él está diciendo, para llegar al cielo vamos a ir. Y este es el primer peldaño. 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Es lo mismo que dijo Isaías. Es lo mismo que Dios dice. Bienaventurados los humildes, bienaventurados los que reconocen que no tienen nada que ofrecerle a Dios y que entienden que necesitan a Dios en su vida. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que lleva a cualquier persona cerca de Dios es la humildad. Y en este caso, el fariseo no estaba lejos. El fariseo estaba en otro camino. Y en ese camino, él nunca se iba a encontrar con Dios. La única posibilidad de que este fariseo pudiera tener atención de parte de Dios es que si este fariseo se reconocía. Señor, doy los diezmos de todo. Señor, ayuno 2 veces al día, pero yo sé que eso no es lo que me permite acercarme a ti, sino que lo que me permite acercarme a ti es tu perdón por mis pecados. Yo no tengo nada que ofrecerte. Nosotros podemos ser parte de actividades de la iglesia, podemos diezmar, podemos ayunar, podemos hacer muchas cosas, pero Dios no está interesado en eso. Dios está interesado en nuestro corazón, y que nuestro corazón sea ese corazón que se humilla, ese corazón que reconoce que no porque me ha ido bien económicamente, siento que soy alguien que está en un estándar diferente. Es Dios el que me ha dado, pero yo sé que esto no es lo que me permite acercarme a Él, sino que yo reconozco que a pesar de esto que tengo, o a pesar de que estoy siendo obediente en lo que Dios dice,
Yo reconozco que nada de lo que hago es lo que me da acceso a Él, sino que yo llego a Él por lo que Él hizo por mí. Y lo que hizo por mí fue que perdonó todos mis pecados, pero también perdona mi pecado de cada día. Cuando yo reconozco, cuando yo me humillo. Y en esa condición, el Señor dice, ven más cerca. Señor, es que me da vergüenza. Ven más cerca. Mírame. No, es que, mírame. Ese es Dios. Y eso es lo que Él busca. Eso es lo que Él anhela. Él quiere permanecer de manera constante con nosotros. Y por eso es bueno, yo no digo que seamos orgullosos, altivos, pero sí tenemos que estar escudriñando nuestro corazón. Es para mí algo que entiendo que no tengo nada que ofrecerle a Dios. Porque a veces nos apoyamos en nuestros dones, en nuestras habilidades, y realmente lo que Dios busca es hombres y mujeres que digan, Señor, dame. Señor, como un mendigo, yo te clamo y te pido a ti, dame, porque no tengo nada. Y eso a veces le cuesta a nuestra cabeza, porque nuestra cabeza y nuestros pensamientos necesitan ser renovados, porque a veces nos cuesta mirarnos como pordioseros espiritualmente. Y lo que Dios busca es aquel que reconoce delante de quién está, y cuando uno entiende que Él es el alto, que Él es el sublime, que Él es el que creó todas las cosas, Señor, no tengo nada yo, pero te necesito a ti. Señor, yo te quiero a ti en mi vida. Señor, yo quiero que tú te levantes en mí. La humildad no tiene que ver con... ¿cuál es la palabra? Que a veces pasa que es como negarse a uno mismo. Quiero que se entienda. Sino que la humildad hace referencia a esta dependencia. Reconocer que yo necesito la vida que está en Él. Porque si esa vida de Él no está en mí, mi corazón va a empezar a pi, 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 a morir. La humildad es la actitud adecuada y la que Dios busca, de quien se quiere acercar a Él. E independiente de lo que haya pasado cuando uno se acerca a Él en esa condición, Dios no cierra nunca la puerta. ¿Se acuerdan del ladrón que estaba en la cruz? Asesino, y no sabemos cuáles eran todos los cargos que tenía. Pero él se reconoció que él no tenía nada y solamente le dijo, acuérdate de mí. Porque yo no puedo estar en ese lugar donde tú vas, porque yo conozco lo que he hecho. Y Jesús le dijo, hoy día, cuando tu corazón se apague, tú vas a estar conmigo. Ese es Dios, ese es su deseo y Él busca, y nosotros hemos de luchar por estar atentos a que nuestro corazón sea uno que continuamente va a Él.
¿Por qué? Porque necesito de Él. Porque lo que yo tengo, lo que he logrado, eso no me permite estar con Él. Porque puedo estar con Él por lo que Él hizo por mí. Que el Señor levante ese corazón. Porque ese es el corazón de Él. Por eso Él dijo, aprendan de mí. Si dice aprendan, es que necesito aprender, porque no sé. Y si algo sé, qué bueno, pero hay más que necesito aprender para ser humilde como Él. Porque Él está cercano con el humilde.